Buenas noches, el día de hoy, 18 de noviembre del 2024, vamos a llevar a cabo la sesión número 4 del curso Geografía Política y Económica para el grupo 101. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Primero, vamos a revisar el contenido del módulo 3, titulado Actividades Económicas y Población. Me gustaría recordarles que el módulo 3 abre el día 19 y cierra el 28 de noviembre. Es decir, tenemos casi 10 días para llevar a cabo estas actividades. Una entrega a tiempo se considera si se entrega el 28, una entrega tardía del 28 al 20 de diciembre. Nos resta casi un mes para concluir el curso. Me gustaría recordarles los recursos adicionales. Tenemos la liga permanente de Meet, por la cual nos reunimos cada sesión. Después la liga de Classroom, en la cual ustedes pueden ver las actividades, los videos y algunas noticias. Después el canal de YouTube. El canal de YouTube es de suma importancia si nosotros queremos revisar los videos del curso. Aquí se publican de manera periódica en la lista del curso, titulada esta lista Geografía Económica. En 3 Aquí les momentos. presento de La manera primera, rápida les preparé una infografía el canal de sobre YouTube con todas los las contenidos, listas de digamos, como reproducción, donde básicos que deben de vemos la tener semana y el día. sobre este. Entonces, este es otro medio de comunicación. Eh, Aparte de este canal, bueno, vamos a pasar a las actividades que se tienen que realizar durante este bloque. Primero nos debemos enfocar en la tarea auténtica, la cual se titula ¿Cómo se ve el cumplimiento de los ODS en un mapa? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Lo primero que tenemos que enunciar es que tenemos que revisar el contenido del módulo 3, consultar los recursos y fuentes de apoyo para esta actividad. Ahorita vamos a revisar en plataforma dónde están estos recursos y a revisar minuciosamente la rúbrica. Tenemos que elaborar un reporte. Este reporte, ¿qué es lo que tiene que contener? Pues información cuantitativa y cualitativa, donde se describa el impacto con 12 métricas, 12 indicadores relativos a los objetivos de desarrollo sostenible. El reporte deberá incluir los siguientes aspectos: las regiones del mundo con el mejor y el peor desempeño en cada uno de los 12 indicadores elegidos, mostrados en un mapa. Nos dan algunas ideas de dónde buscar, ahorita también las vamos a revisar. Tratar de identificar si hay o no relación entre las métricas y la implementación de los ODS. También establece si consideras que en esa información encuentras otras variables que puedan explicar el estado actual del cumplimiento de los ODS. Incluir mapas y cuadros que consideren importantes para su reporte. Y si necesitas datos adicionales para complementar el reporte, pues todos estos deben de ser citados en formato APA. Se deberá de subir un archivo, recomendación que sea Word o PDF, y debe de tener un peso máximo de 1 megabyte, ¿no? Entonces ahí solamente tener ese cuidado. Después, la otra actividad es el foro de reforzamiento, critica la medición de los ODS, y igualmente se tiene que conocer el contenido del módulo 3, ingresar al módulo 3, al foro de reforzador de aprendizajes del módulo 3, responder la pregunta: ¿la medición estadística es la mejor vía para monitorear el avance del mundo hacia el desarrollo sostenible? Que ustedes digan si sí es la mejor forma la estadística o no. Y la siguiente pregunta es: ¿cuáles serían las fallas que la estadística puede tener en la medición del progreso de los ODS y cómo podría la geografía contribuir a mitigar estas fallas? Es que no está activado. Ahí está, listo. Entonces es importante que ustedes revisen las aportaciones de sus compañeros y comenten a 2 de sus compañeros. Ahora vamos a pasar a observar cómo se ven estas 2 actividades en plataforma. Aquí tienen la plataforma. En esta plataforma
pues nosotros vamos al módulo 3. Ahorita va a cambiar al módulo 3. Y en este módulo 3 tenemos dos actividades. Primero la tarea auténtica que les comenté. En esta tarea auténtica ustedes tienen que elaborar un reporte, ¿no? Un reporte en formato de un mapa, ¿no? Entonces vamos a revisar dos cosas. Primero, les dicen que ustedes tienen que revisar estas dos documentos adicionales. Uno es que son algunos mapas ligados a los digamos diversos indicadores. En este caso pues aquí nos da 12, ¿no? La extrema pobreza, el Gross Domestic Product, que es Producto Interno Bruto, la población, la mortalidad infantil, la tasa de fecundidad, la esperanza de vida, digamos cómo es que dar seguimiento a lo que sería el hambre y la desnutrición, la educación, los años esperados de educación, los mejoramientos en provisión de agua y digamos las condiciones sanitarias, acceso a energía, el uso de energía y las emisiones de CO2. Todos estos objetivos también son parte de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces ustedes pueden, aunque no son estos específicamente los indicadores de desarrollo sostenible, muchos están relacionados, como pueden ser la extrema pobreza, el seguimiento contra el hambre, la educación y principalmente el acceso al agua, el acceso a la energía, el uso de la energía y las emisiones de dióxido de carbono, ¿no? Entonces, acá lo que les da es un conjunto de mapas, ¿no? Para que ustedes puedan dar seguimiento, ¿no? Incluso para dar una idea pueden descargar la información o pueden descargar el mapa, ¿no? Acá lo puedes descargar en imagen según lo que ustedes quieran observar. Por ejemplo, esta es las personas donde en extrema pobreza son los colores más oscuros, ¿no? Acá pues básicamente es África, y donde hay menor pobreza pues es en color un poco cremita, ¿no? Entonces esto, aquí está la distribución de la pobreza, el Producto Interno Bruto per cápita y esto. Entonces se sugiere que revisen estos datos, y también aquí está el seguimiento de la página de Sustainable Development Report, donde pueden ver, por ejemplo, acá cómo van en cada una de las metas, ¿no? Por ejemplo, acá pobreza, dice que todavía hay, en el caso significan, se tiene que hacer un esfuerzo importante. En verde son donde los ODS se han logrado, ¿no? En amarillo son donde hay que seguir avanzando. En anaranjado es donde el avance es como intermedio, pero aún resta por avanzar. En estos colores que es África es donde hay digamos grandes problemas, ¿no? En la agenda sobre el hambre, y así sucesivamente, ¿no? Aquí están, tienen los mismos códigos, pero en este caso es sobre hambre cero. Pues acá los en el, digamos, donde hay un gran reto es en este que es hambre cero, ¿no? Porque casi ninguno de los países posiblemente va a cumplir esta meta, solo muy poquitos. En el caso de estos solamente me parece que China, pero ninguno está en color verde, que quiere decir que ya habrían salvado esta meta. También está en la parte de salud y bienestar, pues también va muy lento. En educación también solamente algunos países, en el caso la mayoría pues siguen. En equidad de género también se va un poco en rezago. Que es energías limpias también se va muy rezagado. En trabajo decente pues también hay problemas. En innovación, y nada más en esta parte que sería Japón, básicamente Japón y Reino Unido van a la cabeza de lograr el mejoramiento de la industria de innovación para disminuir la contaminación. Todos los demás países pues van
un poco en desventaja. Trabajo decente igual. En industria, innovación e infraestructura también solamente Japón y Reino Unido. Reducción de las desigualdades, pues Argelia, Ucrania, pero pues ya sabemos que hay ahorita guerra, y Groenlandia y Dinamarca. ¿Dónde estamos acá? En ciudades sostenibles, pues también aquí tal vez en mejorar digamos el consumo, disminuir el consumo. En cambio climático, pues acciones contra el cambio climático, pues solamente algunos países van. En vida marina, pues también hay un gran rezago. En tierra, o sea, en este momento podemos decir que la mayoría de problemas en casi toda la materia de ODS pues van rezagados, ¿no? Entonces les piden que a través de estos mapas pues reporten un poco. También mi sugerencia para que sea más visible es que consulten esta que es el informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Acá vienen los avances por cada uno de los objetivos y por ejemplo acá viene la métrica, ¿no? Y vienen los datos específicos de donde se tienen más problemas. Mi recomendación, y aquí está el mapa también, ¿no? En específico hay un mapa por cada uno de los objetivos, si ustedes se fijan acá, y después se va señalando. Entonces mi recomendación es que sería mejor que revisaran el informe de desarrollo sostenible del 2023, y aquí exactamente se ven los indicadores con los cuales se mide cada uno de los indicadores. Este texto pues lo encuentran como el informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la edición 2023, el informe en español que brinda cada año Naciones Unidas. La última publicación es la del 2023, el siguiente año va a aparecer la del 2024. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues realizar un informe, ¿no? Y dar seguimiento a las métricas a través de lo que ya revisamos. Ahora vamos a ir a revisar la rúbrica. Esta es la rúbrica. Voy a amplificarla un poquito para que la vean perfectamente bien. Y lo que dice es manejo del lenguaje. Pues ustedes deben de hacer este informe con, digamos, haciendo uso de su mejor ortografía, ¿no? Que sea clara la información, que sea conciso, que manejen ideas principales, ¿no? Que manejen digamos elementos visuales en este informe. Y aquí viene la parte del contenido que vale 40 puntos. En el reporte el estudiante interpreta correctamente las métricas, o sea, hace uso de indicadores y los mapas seleccionados para el ejercicio y puede explicar con claridad a partir de ellos el estado general del mundo. También puede determinar y argumentar a partir de la información si hay relación o no entre ese desempeño, el estado del cumplimiento de los ODS y la geografía. Entonces, aquí ustedes tienen que seleccionar los indicadores que van a analizar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ilustrar con tablas, cuadros y datos y dar cuenta, ¿no? Entonces recuerden que este contenido, este reporte, pues debe de tener una pequeña introducción, un desarrollo y unas conclusiones, ¿vale? Bueno, esto es todo lo que nos señala la métrica y lo más importante es esto, ¿no? El estudiante reporta, interpreta los indicadores, los mapas, y aquí está, argumenta a partir de la información si hay o no cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta partecita donde ustedes van a argumentar y decir si hay o no avance es básicamente en las conclusiones, porque ustedes en la introducción van a poner cuál es el objetivo principal de su reporte, que básicamente es responder esta pregunta. Después van a poner en el desarrollo la compilación del seguimiento de estos 12 indicadores reflejados en mapas y en cuadros, y al final agregar una conclusión. Bueno, de esto va la tarea auténtica. Después, en este foro de reforzamiento, vamos a revisar la rúbrica. Si ven, se tienen que revisar los mismos archivos que la tarea auténtica, pero ¿qué nos dice la rúbrica?
la rúbrica nos indica de este foro de reforzamiento, pues que tienen que utilizar la mejor ortografía de la cual ustedes tengan posibilidad, realizar una aportación clara y concisa, y aquí dice argumentación, argumenta con una lógica clara y contundente las razones por las cuales considera que las mediciones estadísticas es adecuada o no para observar el avance del mundo hacia la sostenibilidad, y establece los aspectos más importantes en los que la geografía puede aportar conocimiento para un mejor monitoreo de la implementación de los ODS. Específicamente aquí recomiendo navegar en este sitio que es Sustainable Development Report, donde ustedes pueden ir viendo en colores, donde la escala de colores, digamos, va del verde, que es donde hay el mayor avance, y del color rojo, donde hay el menor avance. Entonces es muy gráfico ver en una cuestión de semáforo. Verde van bien hacia la Agenda 2030, rojo es donde se han logrado los menores avances, por ejemplo en combate a la pobreza, ¿no? Entonces pueden ver, por ejemplo, si ustedes revisan los 17 objetivos como lo hicimos previamente, que hay objetivos en los que prácticamente no hay avances, ¿no? O sea, los países que han logrado poner o cumplir los objetivos de los ODS pues son muy poco: Reino Unido y Japón, pero la mayoría pues no ha logrado cambios sustanciales. Entonces lo importante es poder explicar por qué no se han logrado cambios sustanciales en la Agenda 2030, ¿va? Y esto es fácilmente se puede hacer aquí en este formato, ¿no? Ahora vámonos a el contenido de temático de este módulo 3. Después de revisar las rúbricas, vamos a ir al contenido temático del módulo 3. El módulo 3 pues tiene un ambicioso temario donde tiene básicamente 9 subtemas. Primero es analizar los sectores de actividad económica, analizar que tengan claro cuáles son los sujetos macro y microeconómicos, cuáles son los sujetos económicos, públicos y privados, la interrelación individuo-medio desarrollo económico, los grandes problemas económicos, desarrollo y subdesarrollo, el hambre como resultado del uso y repartición incorrecta de los recursos, distribución geográfica a nivel mundial, globalización y bloques económicos de integración regional, el caso de México, el concepto de población, que conozcan algunos conceptos como natalidad, mortalidad, morbilidad absoluta, relativa, urbana, rural, económicamente, población económicamente activa e inactiva, flujos migratorios, y que analicen el crecimiento y distribución de la población. Bueno, este módulo busca que ustedes analicen las actividades económicas y la población, ¿no? ¿Cuáles son las competencias? Pues utilizar las tecnologías de la información para las tecnologías del aprendizaje para que ustedes aprendan a desarrollar herramientas visuales que les ayuden a mostrar determinadas problemáticas. Ahora, pues básicamente tenemos diversos sectores de, digamos, como de actividad económica. En términos de sectores por actividad económica se encuentran el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. El sector primario pues son todas aquellas actividades como la ganadería, la agricultura. El sector secundario pues es la industria, es decir, una vez que ya obtengo los recursos pues los transformo, ¿no? Y transformo bienes y mercancías. Y en el terciario pues son los servicios o las actividades económicas relacionadas a los servicios y al comercio, ¿no? Ahora, en cuanto a los sujetos macro y microeconómicos, la microeconomía y la macroeconomía son dos ramas de la economía, ¿no? La microeconomía se encuentra relacionada con el comportamiento de las personas. Este comportamiento de las personas pues lo que indica es que por ejemplo cuando analizamos a los agentes económicos desde la microeconomía tenemos a los individuos agrupados en familias, tenemos a las empresas y tenemos al gobierno. Entonces
Desde la perspectiva microeconómica tenemos a los agentes económicos, o sea, todos nosotros somos agentes económicos y nosotros decidimos qué vamos a comprar en función de la oferta y demanda de los bienes. Es decir, si un precio está barato, pues salimos a comprar determinado bien, ¿no? Si un precio está caro, pues disminuimos nuestra cantidad de bienes que consumimos porque dependen de nuestro ingreso, ¿no? Entonces, estas son, digamos, decisiones económicas que tomamos los agentes individuales en relación de la oferta y la demanda. Por ejemplo, si un bien se consume poco, pues es muy probable que baje el precio. Si un bien se consume mucho, pues es muy probable que suba, ¿no? Entonces, a excepción de lo que llamamos bienes, digamos, de la canasta básica, es decir, los bienes que las personas requieren para sobrevivir, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, un bien de canasta básica en México puede ser la tortilla, el frijol. Entonces, todos estos son elementos de la microeconomía, o sea, las decisiones que tomamos los individuos en la vida cotidiana, en función de la ley de la oferta y de la demanda. La macroeconomía se estudia de las decisiones económicas, pero que toman las empresas y el gobierno, dependiendo de las situaciones en las que se encuentren las diversas economías del mundo. Por ejemplo, en macroeconomía analizamos la tasa de desempleo, el número de personas en edad económicamente activa, analizamos el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es la suma de la producción de bienes y servicios finales de una economía. Con eso se analiza el valor de una economía, ¿no? Y si nosotros analizamos el Producto Interno Bruto per cápita, suponemos que en promedio ese es el valor económico de una de las personas que viven en ese país, ¿no? Y en su conjunto pues tenemos el valor total que aporta una economía, ¿no? Entonces, a través de la macroeconomía, pues nosotros podemos saber cuál es la situación económica de un país, si un país está en crisis, si un país se encuentra en un adecuado nivel de bienestar, o por ejemplo, si es un país donde toda su población vive en un estado de bienestar suficiente para satisfacer sus necesidades básicas como salud, educación y alimentación, ¿no? Ahora, básicamente aquí tenemos tenemos agentes económicos públicos y privados. Los privados, ya les comenté, somos los individuos que tomamos decisiones. Las empresas y los públicos pues son el gobierno, pero también las empresas del gobierno, ¿no? Entonces, como en nuestro caso pues pueden ser Pemex. Pemex es una empresa del gobierno, o actualmente, por ejemplo, el AIFA, que es manejado por los militares, al igual que el Tren Maya, pues son empresas del gobierno, ¿no? Entonces, básicamente tenemos agentes públicos y privados. Los públicos están ligados a la organización del gobierno, el Estado, y los sujetos privados, pues son las empresas, ¿no? Toda empresa que esté en territorio mexicano es un sujeto económico privado. Ahora, acá vamos a analizar la interrelación individuo y medio, ¿no? La interrelación individuo y medio genera el desarrollo económico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si ustedes estudian, pues muy probablemente, si estudian, tienen una adecuada formación educativa, pues van a poder insertarse al mercado de trabajo. Si se insertan al mercado de trabajo, pues van a poder obtener recursos para su propia subsistencia. Después, si las personas se encuentran casadas, pues van a poder aportar para la subsistencia de sus hijos o de sus padres, y entonces con esto se genera desarrollo económico, ¿no? Porque cada una de las personas, desde la teoría neoclásica, por ejemplo, Gary Becker nos dice que la unidad económica fundamental de cualquier país es la familia, ¿no? La familia se consolida, no solamente, pero digamos desde esta tradición,
pues era una pareja que se dividía, realizaba la división sexual del trabajo, donde por lo regular el hombre proveedor iba a trabajar, la mujer se quedaba en el hogar, y entonces la mujer se encargaba de la reproducción de la familia, mientras que el hombre pues salía a trabajar de manera remunerada, ¿no? Y la mujer trabajaba de manera no remunerada. Entonces, esto hacía posible que el hombre trajera recursos a la casa, y entonces la mujer los administraba y se producía desarrollo. Esta es una visión bastante tradicional. Lo que ahora pasa en la mayoría de los países del mundo es que cualquier pareja de cualquier combinación, digamos, en términos desde la perspectiva de género, puede salir a trabajar ambas partes de la pareja, ¿no? Y entre ambos contribuyen a la economía del hogar, y entonces en suma, cuando estos individuos que viven en pareja, pues consumen, aportan al Producto Interno Bruto, porque todos consumimos bienes y servicios finales, y entonces esto produce el desarrollo económico, ¿no? En el hecho de que las personas, digamos, tengan una cantidad de ingreso a través del salario, o también a través de la inversión por ejemplo, cuando hay una persona que invierte en una empresa y esta empresa produce ganancias, y a través de estas ganancias también puedo proveer más salarios y también puedo reinvertir, pues también estoy generando un excedente económico que al final produce desarrollo económico. Entonces, bueno, esta es la relación individuo-medio que posibilita el desarrollo económico. No sé si se puede apreciar el ciclo, ¿no? Donde las personas trabajan, a partir del trabajo perciben ingresos, estos ingresos se pueden invertir o me sirven para consumir, y cuando yo consumo y produzco, pues genero desarrollo económico. Bueno, entonces, pero aquí tenemos dos grandes problemas, ¿no? Desde esta perspectiva de desarrollo económico, pues tenemos algunos países que se encuentran en desarrollo y otros en subdesarrollo. Pues los países generalmente que se encuentran en desarrollo, por ejemplo, actualmente tenemos Estados Unidos, tenemos a Canadá, tenemos a Francia, Alemania, Japón, China, ¿no? Son países donde pues el Producto Interno Bruto es alto, donde las personas pueden acceder a una gran cantidad de bienes y servicios, donde la tasa de desempleo son bajas, porque la mayoría de las poblaciones pues acceden de forma inmediata al mercado de trabajo. Entonces, todas estas características tienen. Por lo regular, los niveles de pobreza son bajos, menos del 10% de la población vive en situación de pobreza. En tanto, los países en desarrollo pues se caracterizan por tener subempleo. ¿Qué es subempleo? Es que tenemos, digamos, personas que trabajan con logro educativo alto, superior, educación superior o educación de posgrado, que se encuentran trabajando por debajo de su capacidad, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo en México, ¿no? Personas que estudiaron un posgrado, pero son conductores de Uber o taxi, ¿no? Porque el mercado de trabajo, la estructura del mercado de trabajo, no permite que estas personas que tienen una cualificación alta pues inserten en los trabajos, ¿no? También puede ser, por ejemplo, como es en el caso de México, que la calidad educativa que se percibe en la educación superior y de posgrado pues no sea lo suficientemente buena como para que esas personas estén cualificadas y puedan ingresar a trabajos de alta cualificación. Por ejemplo, en el caso de algunas empresas como Nissan o Toyota, las personas, los ingenieros que trabajan en Nissan y Toyota, que son en cargos altos, pues normalmente las empresas japonesas traen esos ingenieros de Japón y vienen con todas sus familias, porque ellos argumentan que en México ese tipo de profesionistas pues no son fáciles de encontrar en la mano de obra en México, ¿no? Entonces
pues traen personas que ocupen esos trabajos, ¿no? En general en México tenemos una formación bastante deficiente en lo que son en matemáticas e ingenierías, que son donde puntean menos los estudiantes, ¿no? Porque las personas pues tenemos problemas para acceder a ese tipo de formación, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos un vicio, ¿no? La baja cualificación en la educación impide que las personas puedan insertarse en mercados de trabajo de alta cualificación, ¿no? También, por ejemplo, otra cuestión del subdesarrollo es que aquí nos se señala, existe un margen para una explotación de recursos, ¿no? Es decir, los recursos naturales y los recursos humanos pues no se utilizan de forma eficiente, ¿no? Sino que, por ejemplo, se utilizan de forma irracional, ¿no? Entonces, ¿qué es irracional? Por ejemplo, en lugar de poner, no sé, en México que hay turismo, pues tal vez fomentar un turismo ecológico donde haya una preservación a los recursos naturales. En México también se produce un turismo voraz, ¿no? Un turismo que en el largo plazo pues destruye los recursos naturales, no hay un cuidado medioambiental y entonces fácilmente se depredan estos recursos y pues se agota la posibilidad de seguir eh, haciendo uso de los recursos de manera a largo plazo, ¿no? Como esto pasa, por ejemplo, hay zonas turísticas, zonas hoteleras en la mayoría de las costas del país, pero en estas costas pues los drenajes se van hacia las playas y entonces pues todo el mundo diría, pero ¿cómo es posible que las personas, los turistas, los desechos, por ejemplo, se vayan hacia el mar? Pues si sabe que se van a contaminar y entonces van a contaminar el, digamos, tanto la, bueno, más bien a destruir la vida marina, ¿no? Aumentar el número de materia orgánica en el mar y eso va a tener consecuencias porque a largo plazo pues se va a acabar la posibilidad de que las personas sigan viniendo y viajando a estos destinos turísticos, ¿no? Pero, o sea, aunque nos parezca lógico, no hay la suficiente capacitación para entender que pues tenemos que tener un manejo más limpio, un manejo más sustentable, y entonces pareciera que vamos hacia el desarrollo al poner estos desarrollos turísticos masivos, pero realmente solamente es una explotación voraz de los recursos sin pensar en la sostenibilidad en el largo plazo. También, entonces, aquí tenemos que hay una cosa importante cuando en el mundo nos dicen que alrededor del 2% de la población pues concentra la mayor cantidad de riqueza en el mundo, mientras el 90% de la población pues tiene una distribución desigual, ¿no? En cuanto a ingresos. En el caso de México, según el Coneval, 58% de la población vive en condición de pobreza, en alguna condición de pobreza. El 10% en pobreza extrema, vive con menos de $2 al día, ¿no? Entonces, básicamente, la FAO nos señala que la desigualdad en términos de económicos, ¿no? La desigualdad económica pues es bien grande, ¿no? En algunos países es más pequeña la desigualdad y en otros países es muy grande. En el caso de México y América Latina, la desigualdad es muy alta. O sea, hay personas que tienen mucho y hay personas que pues tienen muy poquito, ¿no? Entonces, esto se debe pues por diversas razones, desde el acceso a los servicios educativos, acceso a la salud, también por ejemplo en el caso de México tenemos a que la población vive en diferentes condiciones. Hay personas que viven eh, en las montañas, en las playas. Entonces, por ejemplo, las personas que viven en las montañas, como en la Sierra Tarahumara, pues es muy difícil que esta población pueda acceder a los servicios básicos y a la infraestructura básica, ¿no? Entonces, también las poblaciones indígenas, pero también históricamente han sido discriminados y, digamos, es difícil que estas personas accedan a un bienestar, ¿no? Porque o un nivel de bienestar básico,
porque tienen un cúmulo de desigualdades, ¿no? Es decir, difícilmente una persona que digamos tiene una desigualdad en términos de ingresos, es decir, es pobre, pues difícilmente va a acceder a un derecho a la educación, después a un mercado de trabajo, y entonces esto nos habla de un círculo de la pobreza, ¿no? Entonces, pues básicamente la tesis de la FAO es que esta situación de precariedad se debe a que hay una mala distribución de los recursos, ¿no? Y efectivamente sí hay una mala distribución de los recursos, pero esta distribución inequitativa de los recursos pues es un tema difícil de abordar porque por ejemplo, cuando se han impulsado reformas fiscales donde las personas digamos de altos ingresos aumenten la carga fiscal, pues es difícil que estas personas paguen más impuestos y de alguna manera haya una redistribución de ingresos, ¿no? Porque pues no es que nadie quiera pagar más, ¿no? Pero pues las personas difícilmente en una sociedad capitalista reconoce que hay un problema de distribución, es decir, deberíamos de buscar formas de hacer sociedades más redistributivas y más equitativas o mejorar las oportunidades de las poblaciones en estados de precariedad. Pero esto pues difícilmente se ha llevado a cabo o se ha implementado en cualquier país del mundo, ¿no? Después tenemos diferentes regiones, ¿no? Aquí nos dan las regiones centrales, las regiones en transición ascendente, las regiones fronterizas, las regiones en transición hacia abajo. Las regiones centrales, concentraciones urbanas e industriales con altos niveles de tecnología, capital, trabajo y altas tasas de crecimiento. En este caso, pues una región central puede ser Japón, en específico Tokio. Una región central en México pueden ser las tres principales ciudades, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, que son son ciudades que concentran básicamente sector servicios y comercio, tienen niveles de tecnología altos, también digamos niveles de urbanización bastante elevados, ¿no? Donde más allá del 70% de la población pues vive en un contexto urbano. Después, en las regiones de transición ascendente, incluidas crecientemente por las regiones centrales, se caracterizan por la inmigración, el uso intensivo de recursos y el crecimiento económico constante. Básicamente, pues en México, pues también serían Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey. Regiones fronterizas de recursos, parte de la periferia tipificada por nuevos asentamientos, explotación de recursos recientemente descubiertos. Pues puede ser, por ejemplo, Querétaro, o pueden ser algunas ciudades como Oaxaca, ¿no? Incluso, por ejemplo, Mérida, porque Mérida está recibiendo mucho flujo migratorio centroamericano, por ejemplo, ¿no? Y es una ciudad que ahorita está creciendo mucho en muchos sentidos, en el sector turístico, en el sector industrial. Regiones de transición hacia abajo, caracterizadas por economías estancadas o en declive, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo clásico de regiones de transición hacia abajo puede ser, por ejemplo, Atlanta City, ¿no? En Estados Unidos, donde se pensó que a partir del desarrollo industrial y turístico pues iba a poder desarrollar esta ciudad, pero actualmente pues en Estados Unidos está dentro de un proceso de desindustrialización y pues actualmente esta ciudad pues tiene problemas económicos, ¿no? Atlanta. También puede ser, por ejemplo, en el caso de México, un proceso de transición hacia abajo, pues puede ser Tijuana, ¿no? Es decir, que están por diversos motivos, durante un momento tuvieron un auge en estas ciudades, pero por unas cuestiones de que tal vez hubo, por ejemplo, Chicago, ¿no? Chicago era una gran ciudad industrial, ¿no? Y poco a poco
pues en el proceso de desindustrialización de Estados Unidos, pues básicamente también perdió su potencial, ¿no? Entonces, tal vez en este sentido puede ser Tamaulipas, con el proceso de agotamiento de lo que sería el petróleo, y también Poza Rica, ¿no? Podríamos poner como este tipo de ejemplos de regiones de transición hacia abajo en México. Globalización y bloques económicos de integración, pues básicamente desde que empezó la globalización, yo diría la globalización en términos económicos, se han creado regiones económicas, ¿no? Y estas regiones económicas pues nos ayudan a poder identificar cómo es que se organizan las diversas regiones del mundo en bloques económicos. ¿Cuáles son? ¿Por qué es importante más bien ubicar esta regionalización en términos económicos? Porque nos permite identificar bloques, ¿no? Bloques donde hay ciertos intereses. En el caso, por ejemplo, nosotros pertenecemos a una región económica que es la región económica de Norteamérica, ¿no? ¿Y cuál es el fundamento principal para que haya una región económica? Pues que haya un interés económico, ¿no? Entonces tenemos que la historia de la Unión Europea, que es conocida como el bloque económico europeo, empezó en 1957. Recuerden que pues estuvo la Segunda Guerra Mundial, después hubo un periodo casi poco más de 10 años, un periodo de reconstrucción en la Unión Europea. A partir de ese periodo de reconstrucción, pues básicamente se dieron cuenta diversos países de la Unión Europea que no podían ir solos, ¿no? O sea, que no podían iniciar el desarrollo económico si iban cada uno por su cuenta. Entonces, a partir de esto se firma el Tratado de Roma, donde participan 6 países: Francia, Alemania Occidental, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, con la idea de integrarse económicamente, o sea, que pudieran hacer intercambio de bienes y servicios de manera libre, ¿no? Empezaron a hacer tratados también de libre comercio, y después de estos tratados o acuerdos, pues poco a poco se fue integrando en un bloque económico, ¿no? Y hoy, por ejemplo, cuentan con 27 integrantes. Recuerden que en el Brexit, ¿no? Cuando Gran Bretaña decide salirse del bloque europeo, pues en 2020 pues se quedan solamente 27 integrantes, ¿no? En la Comunidad Europea, donde los líderes, por ejemplo, son Alemania y Francia, ¿no? Se acuña una moneda única, que es el euro, en estos 27 países, y se permite el libre tránsito de personas. Dentro de la Unión Europea. Esto fue muy importante porque gracias a esto, pues regiones como Francia o Alemania pudieron tener mano de obra proveniente de España, de Italia, y esto facilitó también que mejoraran las condiciones educativas. Por ejemplo, sin importar de dónde estudiaras dentro de la Unión Europea, en Italia, pues se mejoraron las certificaciones y las cualificaciones de la población para poder insertarse en cualquier mercado, en cualquier mercado de trabajo europeo, ¿no? Teniendo certificaciones comunes para la Unión Europea. Entonces, aquí no solamente hubo integración económica, sino también hubo movilidad, digamos, de personas, movilidad en términos de desplazamientos, tanto por cuestiones laborales o por cuestiones de residencia, entre los distintos países, ¿no? Entonces se habló de una ciudadanía europea, y esto quiere decir que pues cualquier persona de cualquiera de los países miembros de la Unión Europea podía digamos libremente migrar de un país a otro, ¿no? Y esto, digamos, permitió el intercambio de un flujo importante de población. Después tenemos el bloque asiático. El bloque asiático pues no fue el resultado de un proyecto político, ¿no? Sino de un modelo y políticas económicas. La particularidad de este bloque respecto al europeo es su carácter predominantemente económico.
aquí se habla de Unión Europea, ¿no? Acá hubo integración de moneda, se creó el Banco Europeo, se crearon instituciones para todo el bloque económico, ¿no? Y también hubo movilidad de personas, a diferencia del bloque asiático, pues solamente digamos que hubo un intercambio comercial o económico, ¿no? Pero no se crearon instituciones digamos de todo el bloque, ni tampoco se buscaba un proyecto político regional, ¿no? Sino solamente un intercambio de mercancías. Después, al igual que el bloque asiático, pasó lo mismo con el bloque norteamericano. Tenemos que en 1994 se firma un tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, en específico, por eso se llamó Tratado de Libre Comercio, donde se busca que haya una mayor circulación de mercancías, pero no de personas. Por eso es que, digamos, gracias a eso, pues en México se logra que perciba y también exporte, ¿no? Perciba a través de la importación de servicios y mercancías de Estados Unidos, y gracias a eso pues tenemos computadoras, celulares, o sea, muchas innovaciones tecnológicas, México las importa. También México se convierte en el gran proveedor de materias primas para Estados Unidos y Canadá en términos de los alimentos, es decir, industria agroexportadora. Y en México se instalan varias industrias manufactureras, y estas industrias manufactureras pues tienen la finalidad de mandar los productos, en este caso los autos, a el mercado estadounidense. ¿Por qué? Porque en México era más fácil fabricar estos autos, y ya que tienen un menor costo de mano de obra, y digamos ya exportarlos al mercado de Estados Unidos y Canadá. Entonces tanto el bloque norteamericano como el bloque asiático, pues lo que se da es un intercambio de bienes y mercancías, pero no tanto de personas, ni tampoco se crean instituciones políticas comunes. Bueno, pues acá tenemos una breve sinopsis, ¿no? O resumen de la población de México, ¿no? Pues tenemos, por ejemplo, lo que les decía, que las principales ciudades más desarrolladas pues son básicamente Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey, ¿no? Donde, por ejemplo, la Ciudad de México aporta gran cantidad al Producto Interno Bruto, básicamente a partir de servicios financieros y comercio. Y después pues tenemos a otro, ¿no? Aquí dice, en cuanto al sector terciario, la Ciudad de México participa con 24% del PIB, el Estado de México el 9.6% y Nuevo León el 7.2%, ¿no? Esto es en el sector terciario, que básicamente es servicios y comercio, ¿no? Y acá es diferente, porque en el sector primario, acá básicamente Jalisco, en términos de industria agroexportadora, el 11% del PIB, mientras solamente la Ciudad de México pues el 0.2%, ¿no? Aquí básicamente en México, en la Ciudad de México no produce, no tiene una gran industria agroalimentaria, ni tampoco provee cuestiones ganaderas, ¿no? En términos de la transformación del sector secundario y la industria, Campeche el 13.5%, Tabasco y Nuevo León 7%, ¿no? Campeche básicamente por su aportación en cuanto al petróleo. Y así, entonces acá también en este concepto pues es importante conocer cuál es la definición de demografía. La demografía pues se encarga del estudio de la mortalidad, de la fecundidad y de la migración. Estas son tres componentes de la dinámica demográfica, y una de las herramientas principales dentro de la demografía pues es la pirámide poblacional. La pirámide poblacional también está ligada con un nivel de desarrollo. Tenemos, por ejemplo, que la pirámide con forma triangular, que es esta, nos habla de un subdesarrollo. En este caso, esta pirámide triangular nos dice que
tenemos alta tasa de fecundidad en la base, después esta población va decreciendo, la esperanza de vida es baja. A diferencia de esto, tenemos esta pirámide en forma de sombrero de papa. En esta pirámide en forma de sombrero de papa nos indica que ha descendido la tasa de fecundidad, tenemos la mayor cantidad de población económicamente activa, tanto el caso para las mujeres como para los hombres, y después aumenta la esperanza de vida de las personas. Aquí ya en la etapa regresiva pues tenemos un desarrollo avanzado, ya la tasa de fecundidad prácticamente ha descendido muchísimo, la población es económicamente activa, pero ya en edades avanzadas, después de los 45 años, a los 45 a los 64 años, y tenemos una población plenamente envejecida. Más del 10% de la población se encuentra en edades avanzadas de 65 años y más. Entonces, cada una de estas pirámides pues comprende o expresa situaciones económicas diferentes. Pues esta es una población joven, esta es una población predominantemente económica, en edades económicamente activas, y esta es una población envejecida, ¿no? Cada una de las poblaciones tiene retos. Por ejemplo, en esta población joven pues tienen un reto en términos de salud de proveer educación, y en salud pues evitar las enfermedades infectocontagiosas, ¿no? En este caso, la población económicamente activa pues básicamente es una población joven y adulta, pero en el caso de México, por ejemplo, actualmente se encuentra en esta situación. Es una población adulta donde prevalecen enfermedades crónicas degenerativas a edades tempranas como la diabetes y la obesidad, y cuando estemos en una población con una población más envejecida, pues obviamente tenemos enfermedades crónico-degenerativas, es decir, la población vivirá con gran cantidad de enfermedades crónico-degenerativas, y esto va a generar un gasto excesivo tanto al gobierno en materia de salud por la atención en términos de los servicios médicos, y también de las familias para dar atención a esa población con enfermedades pues como cáncer, diabetes crónica, hipertensión, todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, la tasa de natalidad pues nos indica básicamente, ¿no? La capacidad reproductiva de una población, ¿no? La tasa de mortalidad, cuántas personas mueren por cada grupo de edad. La morbilidad pues son cuántas personas mueren por cada tipo de causa de muerte, como en el caso del cáncer, la diabetes, la obesidad, la hipertensión, las enfermedades infectocontagiosas, pues es decir, cuántas personas mueren por esa causa de muerte, ¿no? La población absoluta pues es el número total. Actualmente somos cerca de 128 millones de personas en México, 10 millones en la Ciudad de México y cerca de 22 millones de población en lo que es la Ciudad de México y el área conurbada. La población urbana pues es aquella que vive en las ciudades. La población rural vive en aquellos poblados donde hay áreas, digamos, de cultivo, áreas donde se pueden hacer uso de extensiones grandes de terreno para la ganadería, ¿no? En México es población rural, se considera aquella con menos de 25,000 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿no? Las poblaciones donde habitan más allá de 25,000 habitantes por kilómetro cuadrado son consideradas urbanas o centros urbanos. La población relativa es una, dice, también conocida como densidad de población. Esta medida se refiere al número de personas que viven en una unidad determinada, kilómetro cuadrado, es decir, la población que vive, la cantidad de personas que viven por kilómetro cuadrado. La población económicamente activa es la población de entre 15 y 64 años, es decir, que se encuentra en edad de trabajar. Recuerden que en México, pues, normalmente es las personas de 15 años o más.
las que pueden trabajar. Las personas menores de edad que trabajen tienen que hacerlo con un permiso de sus padres, y las personas mayores de 18 años pues son las que propiamente pueden trabajar, ¿no? Después tenemos los flujos migratorios, ¿no? Existen diferentes tipos de migraciones. Básicamente migrar significa moverse o desplazarse de su país de origen a un país de destino. Y tenemos pues diversos ejemplos de estos flujos migratorios, ¿no? Las personas migran por mejorar su calidad de vida, por buscar un mejor empleo, por buscar mejor educación, por digamos también actualmente migran por cuestiones de seguridad y por cambio climático, por aprender idiomas, por mejorar su calidad de vida. También hay migración forzada cuando, por ejemplo, hay guerras, ¿no? Como en el caso de la migración de Siria a Europa o de Siria a Turquía principalmente. También como es el caso de los mexicanos que migran hacia Estados Unidos, o por ejemplo actualmente de la migración centroamericana, que se debe también tanto en búsqueda de mejores condiciones de vida como también como efecto del cambio climático. Recuerden que una de las zonas más afectadas por el cambio climático va a ser y es Centroamérica, y entonces ante el aumento de la frecuencia de fenómenos hidrometeorológicos y también de sequías extremas, pues esas poblaciones tienen que migrar hacia otros destinos. Entonces, normalmente pues la migración es algo, una consecuencia y una vivencia demasiado contemporánea, ¿no? Pues digamos que en este momento, en el 2050, entre el 2030 y el 2050, va a vivir la mayor cantidad de población que haya habitado el mundo. Después del 2050, todas las poblaciones van a empezar a envejecer a semejanza de lo que ahora es Europa, ¿no? Europa tiene sociedades altamente envejecidas y actualmente la mayoría de las personas pues empieza a tener menos hijos, y al tener una menor fecundidad pues eso tiene muchas implicaciones. Va a haber menos personas que en las escuelas, después va a haber menos personas en que puedan insertarse en el mercado de trabajo, ¿no? Y esto pues nos va a llevar a un digamos escenario de alto envejecimiento en casi todo el mundo. Entonces esto tiene retos, pues retos muy importantes, como es en el caso de la población mexicana. Sabemos que pues tenemos problemas porque la población que está envejeciendo hoy pues tiene gran prevalencia de enfermedades crónico-degenerativas, y esto implica un gasto social alto, tanto en términos de las familias como en términos del gasto en salud. Entonces, analizar las diferentes poblaciones en el mundo y su ubicación desde una perspectiva tanto geográfica como demográfica, pues implica analizar las características, las condiciones en términos de salud, bienestar y situación en la que habitan, si viven en pobreza extrema, si viven en buenas condiciones de bienestar, si viven en un contexto rural, si viven en un contexto urbano. Pues esto nos permite, digamos, analizar de mejor forma cómo es que se dan las inequidades en el mundo, o en el caso, por ejemplo, de sus tareas auténticas, pues esto también va a permitir que puedan darse cuenta, por ejemplo, que no es casual que donde haya menos avances en términos de la lucha contra la pobreza extrema, como es el objetivo 1, pues donde haya problemas va a ser en África, ¿no? Y África es uno de los continentes donde hay una gran desigualdad, donde es muy difícil que se pueda combatir esta gran desigualdad económica. Y esta desigualdad económica también está ligada al acceso a otros derechos, como puede ser el derecho a la educación, ¿no? El derecho a la salud, el derecho a una vida digna, el derecho a un trabajo decente, porque de alguna manera las oportunidades en términos económicos pues afectan la posibilidad de obtener otros derechos, ¿no? Entonces pues es importante ver cómo es esta distribución de la población, la composición. Por ejemplo, a pesar de que África tiene
es una de las regiones donde se ubican la población más joven. También el hecho de que allí esté la población más joven, pero esta población joven pues se encuentra en pobreza extrema, con una calidad educativa baja, ¿no? También donde las condiciones de salud pues son bastante precarias, ¿no? Porque el acceso a la salud es precaria para la mayoría de la población, y esto pues hace que la esperanza de vida pues sea menor. Y recuerden que básicamente en África pues se lucha con distintas pandemias, ¿no? Entonces pues esto dificulta la vida en ese continente, y esto digamos eh, se puede traslapar a casi cualquier región del mundo. Cuando analicemos la europea pues tenemos un problema de envejecimiento poblacional exacerbado, tasas de fecundidad baja. En el caso de la región asiática pues tenemos tasas de fecundidad baja, un incremento de la innovación tecnológica y un desplazamiento de la mano de obra en favor de la tecnología, ¿no? De los robots, y esto hace que pues las personas jóvenes que pueden insertarse por ejemplo laboralmente en Japón pues reciban salarios bajos, ¿no? También tenemos por ejemplo que en Japón hay alta tasa de suicidios, y estos suicidios principalmente se dan entre jóvenes que pues se formaron educativamente con niveles y logros educativos altos, pero en el momento de insertarse laboralmente pues no se han podido insertar de manera exitosa, ¿no? Ya que pues digamos que la exigencia y la demanda del mercado laboral japonés es muy alta. Entonces bueno, y así se pueden analizar diversas regiones del mundo, ¿no? Después tenemos la tasa de fecundidad, ¿no? Se espera, por ejemplo, que la tasa de fecundidad en 2050 sea de 2 hijos, entonces solamente estaremos en el nivel de reemplazo. A partir de 2050, casi todas las poblaciones en el mundo van a empezar a decrecer, y esto es porque pues cada vez está siendo más difícil que las parejas tengan hijos, ¿no? Uno de estos motivos puede ser el alto costo de vida. También pues se sabe que el siglo XXI es la era de las migraciones, donde gracias al desarrollo de diversos medios de comunicación pues hay un gran flujo, un intercambio o una movilidad de personas a lo largo de todo el mundo. Y también es un reto el aumento de la longevidad. Las personas están viviendo cada vez más años, o sea, nosotros pensamos que pues que vivan nuestros abuelitos 80 a 100 años es normal, pero antes nuestros bisabuelos y tatarabuelos pues digamos que solamente vivían hasta 50, 60, 70 años, ¿no? El que ahora vivan más años las personas pues está haciendo que cambien muchas de las necesidades en el mundo y también de las condiciones de salud. Antes tampoco se observaban tantos cánceres y tantas enfermedades crónico-degenerativas porque ni siquiera las personas podían llegar a esas edades, ¿no? Y también algo que está empezándose a discutir son los años de vida, pero con una salud adecuada, ¿no? Entonces pues normalmente la población sí está siendo más longeva, pero esta población longeva pues vive más años en condiciones de enfermedad y no en estado de salud. Entonces esto pues afecta muchísimo a las diversas economías del planeta. Esto lo que finalmente nos está diciendo es que la distribución digamos de las personas afecta también a la economía, y también la forma en la que se encuentran distribuidos los recursos pues afecta a las personas, ¿no? Entonces aquí hay una relación entre recursos, población, sectores de actividad económica, bienestar, oportunidades. Entonces al final lo que se busca en este módulo es que ustedes conozcan los diversos sectores de actividad económica, primarios, secundarios y terciarios, el efecto que tiene la demografía en esta distribución de los recursos económicos, que tanto la población como los recursos afectan el desarrollo y el crecimiento económico, el efecto que tiene también la tecnología sobre la población y sobre el desarrollo económico,
y que actualmente vivimos en una era de la migración, ¿no? Donde, o sea, tal vez se nos haga normal que muchas personas se puedan mover con facilidad, pero es en este siglo donde las personas pueden, digamos, trasladarse de un país a otro, de una entidad a otra, con la mayor facilidad, porque pues simplemente antes no existía esa cantidad de tecnología e innovación que hace posible pues desplazarnos. Inventos como el avión, el automóvil, el tren rápido, el metro, el metrobús, difícilmente era posible pensarlo hace 2 siglos atrás. Entonces, pues con esto básicamente es el repaso de la unidad, bueno, del módulo 3, disculpen, del módulo 3, y este módulo 3 pues abarca pues bastantes contenidos temáticos, ¿no? Nos dan un panorama general sobre la situación económica, población y migración en el mundo, y por eso les mencionan que es importante que ustedes revisen los recursos, digamos, que están a su disposición en, eh, en esta página, ¿no? Esta página que se llama Our World in Data, Key Metrics to Understand the State of the World. Lo que quiere decir es 12 métricas o 2 indicadores. La traducción de métricas quiere decir indicadores, 2 indicadores para entender la situación o las condiciones de vida en el mundo. Y acá nos dan pues 12 métricas, ¿no? En cuanto a extrema pobreza, a la distribución del Producto Interno Bruto, cuáles son, digamos, acá las personas que ganan hasta 50,000 dólares al año, ¿no? Como son pocos países, en este caso Australia, Estados Unidos, ¿no? Los países, por ejemplo, con un ingreso de entre 20,000 a 50,000 dólares al año, me parece. Y después tenemos, por ejemplo, en el caso de México, que es un país de ingresos intermedios, ¿no? Entonces, pues les dicen que busquen en esta página, y también, por ejemplo, tienen, permítanme, déjenme buscar para acceder a la plataforma. Aquí está, déjenme ver. Aquí en la plataforma, en la actividad 3, en la tarea auténtica, les recomiendan que busquen 2 fuentes de información. Esta es la que estábamos viendo, que es la de Our World in Data, ¿no? La de 12 indicadores, y también esta del seguimiento, ya la vimos al inicio de la sesión, que aquí pueden ver el seguimiento de todos los objetivos de desarrollo sostenible en el mapita, ¿no? De forma interactiva, y van viendo, por ejemplo, en rojo donde están los avances más precarios, y en color verde donde se ha avanzado más en cada uno de los objetivos. En este caso, por ejemplo, estamos analizando el objetivo 3, que es educación de calidad, y educación de calidad pues solamente está en verde Argentina, está Perú, está Chile, está Tailandia, ¿no? Y Vietnam. Todos los demás países pues casi están en amarillo algunos, o sea, con un nivel, digamos, esto sería bajo, esto sería intermedio, más o menos, y muy avanzado, ¿no? Entonces, en términos de la agenda de desarrollo sostenible. Entonces, bueno, estas son las 2 recomendaciones, y es justo ir vinculando todo lo que revisamos en el módulo 3 con la agenda 2030. Muchas gracias. Alma, ¿tienes alguna pregunta?